Hola a todos y a todas, soy Estefanía Daniela Jaravera, estudiante de segundo año de la Universidad Central de Chile. En esta oportunidad tengo el agrado de exponerle el libro Teoría del Estado de Francisco Porrúa Pérez, en donde a mí se me asignó el capítulo número 8, que habla sobre el método de la teoría del Estado. Bueno, etimológicamente, tal y como se nos señala en el libro, método se compone de dos voces griegas. La primera es meta, que significa a través, y odos, que significa camino. Entonces el método sería más o menos el quien nos va a indicar como el camino, la forma de actuar adecuadamente para así obtener un método determinado. Como ya mencioné antes, el método se va a dividir en distintos aspectos. Los primeros son racional e intuitivo. El primero es quien usa el razonamiento y el segundo, el intuitivo, va a ser el que se funda mediante la experiencia y observación. Existen además el sintético y el analítico, que el sintético va a señalar al inductivo, y es que de un conjunto de verdades sale una verdad completa, se obtiene una verdad más amplia, y del analítico se va a obtener, el analítico es deductivo y se va a obtener de una verdad general, llega a una particular. Nuestro tercer punto es la necesidad del método en el Estado. Como ya sabemos, todo estudio científico necesita del método, y la teoría del Estado también lo va a necesitar y le va a ser de mucha utilidad, puesto que esta tiene diferentes aspectos, diferentes formas de verse. Existen tres, que es la ontología, la gnoseología y el supuesto ontológico. En la primera se nos habla que corresponde al estado en el mundo del ser, y se le da una solución a este a través de la naturaleza del estado. El segundo, la gnoseología, es la teoría del conocimiento aplicado, y el supuesto ontológico va a determinar la clase del ser en el estado. En el punto número 4 nos va a hablar de las bases del método. El objetivo propio de esto es el conocimiento del estado, y para poder llegar a esto debemos preguntarnos qué clase de objeto es el que estamos tratando de conocer, para así saber qué investigación metodológica debemos seguir para que sea una investigación correcta y adecuada. En el punto número 5 vamos a hablar de las clasificaciones, de las cuales nosotras vamos a centrarnos en una clasificación que es la de Kelsen. Kelsen lo que nos explica es que considera que la mente proporciona la realidad al objeto de estudio y toma en consideración los hechos, estableciendo normas y creando la ciencia normativa. El punto número 6 nos habla de las clasificaciones de la teoría del Estado. El Estado es un ser de naturaleza compleja que tiene distintos aspectos, como ya se mencionó antes, y es por esto que la teoría que lo estudia debe auxiliarse como en distintas conclusiones. Heller considera tres aspectos de la teoría, o respecto a lo que dije antes. La primera es que la teoría es ciencia cultural y no ciencia natural. La segunda es que la teoría del Estado es sociología, por lo tanto es ciencia de la realidad. Y la tercera dice que la teoría del Estado es ciencia de estructura. En el punto número 7 vamos a hablar de la metodología propia de la teoría del Estado. Esta nos habla sobre los supuestos que ya mencionamos en el punto anterior, y así, teniendo toda esta información, se puede establecer el método como un camino seguro y práctico para llegar a conocer su objeto, es decir, el Estado. En el puesto número 8 hablamos de la ciencia política como la teoría del Estado, es ciencia cultural de la realidad, ciencia estructural y ciencia sociológica. Y la teoría del Estado se puede estudiar mediante el conocimiento directo. En el punto número 9 vamos a hablar de la doctrina del autor Jelinek, que estima que el Estado es una asociación constituida por hombres que viven en un territorio en una síntesis mental. Y por último, hablamos de las conclusiones metodológicas. Se nos dice que el Estado existe, pero fuera de nosotros. El Estado es un ser complejo que posee características como fenoménicas, la realidad, última esencia,
posee también existencia histórica y que eso es con actividad normativa. También utiliza el método científico o método empírico causales y tiene esencia en la substancia, que es el uso método filosófico. Yo escogí estos puntos más importantes a mi parecer porque creo que explican de manera correcta y adecuada el capítulo número 8. Se puede entender al final con las conclusiones metodológicas de lo que se trata o lo que busca el método en la teoría del Estado,